Aquí estamos todos locos. Yo estoy loco. Tú estás loca. No importa qué camino sigas, siempre que llegue a alguna parte. Bienvenidos a todos al Laberinto Narrativo. El podcast. Va. Bienvenidos a todos una vez más. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por escucharnos. Y presentaciones. Antes de empezar, con todos ustedes, David Orán. Thank you very much. Tatiana Castañeda. Y a los mandos, Armiche García. Por eso vamos sin rumbo. Y a las cámaras, Davinia Llanes. Bravo, bravo, bravo. Pues nada, Me muero. como siempre, muchísimas gracias por vernos, por escucharnos, por estar ahí donde quiera que estén, al otro lado del charco, que también hay gente. Sí, tío, un montón de gente. Sí, Oye, sí. gracias por escucharnos desde tan lejos. Sí, cada día más la gente se mete Cada en día- nuestro laberinto. Oh, qué bonito. Cada día tenemos más de ratillas tenemos. Bueno, Que sí, que lo vamos a llamar ratilla Sí. forever. Y dicho esto, por favor, síganos en las redes, Instagram, TikTok, Facebook, que está a punto de morirse, pero seguimos ahí. Pero ahí estamos. Y nada, Y TikTok, y a YouTube, YouTube, si estás viendo esto por YouTube. Y si no, pues por Spotify. Twitter, Que ahí también se puede comentar. YouTube, 20, X. eh, ¿Cómo era esa red social de hace añísimo? 20, No, había una antes. el Messenger, No había. dame una vibración de esta. Terra. Terra, síguenos en blogs, prográmanos en el MySpace. microondas, MySpace. MySpace. Bueno, venga. Hoy se tienen que preparar porque van a caer metáforas. Nos vamos a caer por madrigueras, vamos a atravesar cosas, tomar potingues, acompañarnos a hacer cosas. ¿Por qué? Porque la historia de la que vamos a hablar se presta a ello. Es Alicia en el País de las Maravillas. Hoy van a pasar cosas, lo anuncio. Pues bueno, van a pasar cosas. Si este programa tuviera un pitido anti-insultos y anti-rollos, preparen los oídos porque sonaría todo el rato. Pero es que no solo hablaremos evidentemente de la historia en sí, sino también indagaremos en la biografía del no todo puro, flagrante y luminoso Lewis Carroll. Que no es su nombre, es Charles Ludwig Dodgson. Dodgson. Oh, yeah. Tómalo. Bueno, y también hablaremos de las metáforas, la lectura entre líneas, las flipadas de la gente. Pero todo esto es nuestra visión y nuestra experiencia como lectores. Sí. Que para eso esto es un... Club de lectura. Así que ya sabes. Coméntanos, ratilla. Esto lo hacemos porque ya no sabemos cómo diablos hacer que ustedes no solo le digan a la gente, ¡ay, qué guay está!, sino que comenten, que nos pongan a parir, que no nos pongan a parir, que estén de acuerdo, que no estén de acuerdo, que hagan lo que les dé la gana, pero... Sí, es que es interesante, porque es que en realidad nosotros queremos saber su opinión, porque yo tengo un montón de preguntas. Oye, yo hoy quiero saber su opinión. O sea, lo necesito. Y han quedado ustedes bautizados porque existen las ratas de laboratorio, existen las ratas de biblioteca y ahí están las ratillas de laberinto. Que son ustedes. Comenten. Bueno, antes que nada, para poner a todo el mundo en sintonía de lo que vamos a hacer hoy, vamos a recordar de qué va este viaje de Alicia en el País de las Maravillas, porque todos conocemos los dibujos animados, salvo David. No la he visto. Pero No. la historia original es un delirio maravilloso. Bueno, todo empieza una tarde aburrida de verano. Alicia, una niña de 7 años, está sentada en la orilla del río con su hermana, cuando de repente ve pasar un conejo blanco. Pero no es un conejo blanco cualquiera. Este lleva chaleco, saca un reloj de bolsillo y va gritando que llega tarde. Alicia, que es ruidosa por naturaleza, lo sigue. Se mete en su madriguera y cae por un pozo larguísimo que parece no tener fin. Al llegar al fondo, entra en el País de las Maravillas, un mundo subterráneo donde las reglas de la física y el sentido común no existen.
Allí Alicia encoge hasta el tamaño de un ratón o crece tanto que su cabeza choca con el techo solo por comer un trozo de pastel o beber de una botella. En su camino por encontrar al conejo se va cruzando con una galería de personajes a cada cual más desquiciado. Un gato de Cheshire que filosofa y desaparece dejando solo su sonrisa flotando. Una oruga azul que fuma en pipa y la interroga sobre su propia identidad. Y por supuesto la famosa merienda de los locos, un bucle temporal eterno donde el sombrerero y la liebre de marzo toman el té a las 6 de la tarde junto a un lirón dormido que le ofrecen té todo el rato y nunca termina por beber. El clímax llega cuando Alicia entra al jardín de la Reina de Corazones, una monarca absolutista obsesionada con jugar al cricket usando flamencos como mazos y erizos como bolas, y que soluciona cualquier problema gritando ¡que le corten la cabeza! Tras un juicio absurdo a base de cartas de baraja donde se acusa a una sota de robar unas tartas, Alicia se harta de tanta falta de lógica, planta cara al tribunal diciendo que solo son un mazo de cartas. Y en ese momento de tensión se despierta en el regazo de su hermana. Todo ha sido un sueño. O tal vez no. O sea, una serranada. Una Una que hay que serrana. explicarlo de la serie de Los Serranos, gente joven, jódanse, donde después de no sé cuántos capítulos de repente todo era un sueño, copiado de Doraemon. y todos a su vez lo copiaron de Alicia. Que esto fumada tiene explicación. No, ¿sabes por qué? Porque era un sueño. Que se me olvidó enseñar esto, tío, mientras lo íbamos diciendo. Y es que resulta que hay varias versiones, o sea, varias editoriales que han escrito pues la Alicia en el País de la Maravilla. Nosotros tenemos aquí la de Penguin y esta es de Edelvives, que es una maravilla porque no es un simple cuento. ¡Oh, Dios! Sino que ¡tachán! Han inventado el cine en libro. Es un carrusel muy bonito donde se va pues se va explicando la historia y lo pueden ver en chiquitito. A ver dónde está. Aquí, por ejemplo, explicando cada parte. Y es una fantasía que recomendamos que la pidan por su cumpleaños, por los Reyes Magos, por tu santo, Por tu celebración de los 15 años. por lo que tú quieras. Que me parece una fantasía, es preciosa. Y bueno, pues aquí la dejamos. Bueno, dicho esto, la primera pregunta que vamos a hacer parece una tontería, o no, depende de cómo la planteen, porque la pregunta es, bueno, está esta, pero yo pondría la otra primero. ¿Qué pregunta? Esta de aquí. No. Ah, vale, sí. Vale, las preguntas que vamos a hacer ahora, por favor, me interesa un montón. Me interesa que comentes, porque necesito saber tu opinión. A ver, es que nosotros con este programa, nosotros llegamos y propusimos, venga, Alicia en el País de la Maravilla. Vamos para adelante. Pero entramos en este mundo como seres de luz. Yo admito que yo no me había leído el libro, no me he visto las películas. Yo no me había leído el libro tampoco, pero las pelis sí. Y yo entré en este mundo con un corazón abierto, puro y sano, como yo. Y me encontré con un pozo, pero maloliente. Un pozo, bueno, una madriguera. Y me surgieron las mil y una dudas. Porque claro, yo, cuando planteamos el libro, yo pensé que me lo había leído. Y cuando empecé a leerlo, me di cuenta de que no. Porque esto es un libro, esta historia, es una historia tan curiosa y tan trufada a lo largo desde que se escribió hasta el día de hoy, de referencias que nos bombardean y los tenemos tan presentes que parece que ya leímos la historia, que hemos visto la película y después te das cuenta que no. Sino que hay tanta imaginería en los libros que está tan presente en nuestra cultura. Uh-huh. La tenemos tan normalizada que parece que conocemos la historia y no. Es verdad, yo pensé que me lo había leído también. Porque tengo aquí la versión que me tuve que leer, o que me dijeron que tenía que leerme, de Vincent Vives en el instituto. ¿Se acuerdan en aquel capítulo que yo les dije? En el instituto leí un montón de mierda. Sí, toma. Pues esto es una de ellas. Segundo de la ESO. Flipa, ¿eh? Esta, lo siento, no me gusta nada. Esta versión,
yo qué sé, no me gusta porque, bueno, no me gusta. Esta versión es súper bonita, es maravillosa, pero sí que es verdad lo que tú dices. Yo también pensé que me lo había leído hasta que me lo empecé a leer. Entonces, la cuestión es, ¿tú te has leído el libro? ¿O crees que te lo has leído, como nos pasó a nosotros? O te has visto la película y no te acuerdas porque es lógico no acordarse porque tal es la fumada que nos presenta este señor, Sí, que es fácil olvidarse porque como nada tiene sentido, como nada tiene lógica, que Exacto. ya hablaremos después de todo eso, es fácil olvidarse porque no hay un hilo conductor, es locura tras locura. Va pasando. Sí. Va pasando todo. A ver, siguiente. Pregunta. Esta es una pregunta muy fuerte. Que nos hemos. Bueno, yo creo que la primera que se lo preguntó fue Davinia. ¿Por qué es tan famoso este libro? Ajá. Tu opinión, me interesa. ¿Tú qué opinas? A ver, como yo ingresé en el libro y empecé a leerlo, yo siempre intento leerlo con la mente abierta y dispuesto a dejarme influenciar por lo que me venga. A medida que leía el libro, me fue invadiendo una sensación. Estoy intentando ser diplomático. Esa sensación como que se te pone cara de mierda. ¿Sabes? Soy diplomático. Estoy siendo diplomático. Imagínate si no. Y me estaba pareciendo un truño aberrante, infumable, indescifrable. Hay algunas partes. Y llegué hasta la mitad del libro con ese shit face, básicamente. Y llegó un momento que escribí a Tati y le decía a Davinia y me surgía esa duda de por qué este truñaco tan grande, tan hermosamente grande, que tiene 200, 300, 400 años, 200 años, 1865, 1965, Me llevó una. dividido entre 3, Un par de años. el coseno. Que se sepa, Que que este deletrea. podcast aquí no se viene a aprender. Aquí ¿Alguien dijo que esto es matemática? nadie. Coño, espera, Nadie. que tengo un iPad. Bueno. Sigue hablando. Yo cuando me lo empecé a leer, Calculadora. yo lo fui marcando, como siempre, y menos mal que lo fui marcando porque me estaba estresando. O sea, habían algunas partes que yo decía, pero tío, es que esto no tiene sentido. O sea, pero no tiene sentido de que lo que estás leyendo, o sea, no tiene como un inicio y un final, o no sabes, o sea, no llega a ningún lado. O sea, hay partes que tú dices, lo arranco, lo tiro todo a la basura. Pero claro, si lo ves, como tú decías, desde los ojos de un niño, Como yo decía, no lo he dicho. sí tiene sentido. Es que hablamos antes de los programas y planteamos toda la situación y nos vamos comentando la jugada. Y eso es lo que yo decía. Hasta la mitad del libro tenía cara de mierda y en un momento dado pensé, espera, porque toda esta locura me parece una locura porque lo estoy viendo a través de los ojos de un adulto. Iba a decir estructurado. Vaya, no. Adulto. Bueno, adulto. Simplemente un adulto. Persona mayor. Sí. Adulto. Y de repente pensé, espera un momento, esto es un libro creado para niños. Claro. Y esto es una cosa importante que comentaremos ahora a través de la vida tumultuosa de Lewis Carroll. Y a partir de ese momento cambié el planteamiento. Pensé, voy a leerlo a través de los ojos de un niño. Es decir, que todo es posible, que todo es viable, que todo maravilla, pero no extraña. Así que a partir de ahí seguí leyendo y me empezó a entrar. Claro, es que se supone que es una historia hecha Sí. para los niños. Exacto, como la cerveza, al principio amargo y después no para. Vale, siguiente pregunta. Y esta me interesa porque tiene mucha chicha detrás. Y parece una pregunta tonta. ¿Cuál es tu personaje favorito y por qué? Comenta. ¿Personaje favorito, David? ¿Tienes? Y es curioso que tenga personaje favorito, porque no hace tanto que me lo leí. Pero claro, uno puede tener personaje favorito en este libro porque ya te saben los personajes. Lo que decía de la cultura popular que ya tenemos. Exacto. Porque todos conocemos al conejo blanco que va con prisas. Todos conocemos al sombrerero. Todos conocemos a la oruga. A la liebre de marzo. a la liebre a de la marzo, reina. Al gato de Cheshire. Exacto. Y es fácil identificarse con ciertos personajes. Bueno, identificarse. Que te deje entrar cierto nivel de personaje, porque hay algunos personajes que no se nombran en las pelis,
Exacto. Es que es fuerte eso también. En la peli de dibujos animados, en la original, ¿qué fecha te dije? Era súper Del antigua. 45, 1945. 900. Es que era... A ver, sí, como ¿no? me diga 45. como me diga 1845 No. una peli. Somos ignorantes, pero no Es que tanto. 40. Bueno, búscalo. A ver. A ver, tú 161 años de 161 años. desde que se escribió el libro. Ah, vale. ¿Qué te estaba diciendo? Que era... Personaje. se me olvidó. Personaje. Que no aparecen. Sí, hay un montón de personajes, por ejemplo, que se unen. En el libro hay un personaje que es la duquesa. Que la duquesa es como una especie de... como la reina, ¿sabes? Y el gato de Cheshire es su gato. No es que el gato está solo por ahí como en la peli. Bueno, hay un montón de cosas, tú sabes, ¿no? En la peli y en el libro siempre pasan pues cosas que se adaptan y tal. Yo tengo sentimientos encontrados porque hay personajes que me gustan, como Cheshire, que plantea como esos dilemas, ¿no? De si no sabes a dónde vas, ¿de qué te sirve buscar un camino? O la oruga, que le pregunta, ¿quién eres? Y ella le dice, es que no sé quién soy. Y dice, entonces la respuesta no importa. Algo así le dice. Entonces es como filosófico, tal. Son como los personajes como más maduros. Pero El sombrerero. el sombrerero me encanta. El sombrerero está como una puta cabra. Forever. Que me encanta. 1951. 1951. Vale, 51. Vale. Va. Ok, muy bien. Algo sabemos. Bueno, gracias a internet. Vamos a Pero el estructurar personaje de la nuestra vida. reina... Sí. El personaje de la reina me encanta. ¿Por qué? Porque se tiene que morir mucha gente. O sea, me encanta. Que le corten la cabeza. Sí, pero nunca mata. Ya, porque, Porque está el marido- rey, porque porque el- el rey no por- deja que el Porque rey, el marido, que es un pánfilo, el rey es más buena gente. es un ilógico. Se sale. Bueno, pero es que todo es ilógico aquí. Ya. Pero bueno, yo creo que porque estamos yendo del tingo al tango y nos Sí, conocemos. vamos a hablar. Vamos poco a poco y vamos a empezar, porque la Alicia no se puede explicar sin la vida del autor, Sí, vamos a hablar primero de ver. de What the Fuck Carroll. David, ¿por qué escribió Alicia Lewis Carroll? Expliquemos que Lewis Carroll era un señor El que no nos esté viendo y de lo esté nombre- escuchando por Spotify sí, se está rascando la frente intentando buscar las palabras adecuadas para poder explicar lo que se viene. sí, es un señor que podríamos poner de nombre trauma y de apellido enfermo. A ver, ¿por dónde empezamos? Mira, era un espera. tipo que era de familia, no era noble, pero no era pobre. Exacto. Eran 10 niños y todos los niños eran tartamudos y todos eran zurdos. Porque los padres eran primos o eran hermanos, porque todos tartamudos. O primo hermano. Primo Y hermano. se la liaron. A ver, Endógame. que parece una tontería decir que era zurdo y que era tartamudo, pero estamos hablando de la época victoriana. En la época victoriana, si tenías una deficiencia física o mental, eras un maldito paria. Ujú, Y estamos hablando de un niño que tendía a la timidez, ujú. era tartamudo, se llamaba Charles Dodgson, entonces ella... Dodson. Era eso, era tartamudo, era sordo del oído derecho. ¿Qué más tenía el niño? Y sufría, porque el médico le diagnosticó epilepsia crónica. Ajá. Y la epilepsia decían que sufría de distracción. Vale, mira. Era un vago. A ver. Bueno. Claro. y- Al ser zurdo, al ser tartamudo, en la época victoriana, ¿cómo se curaba? Con sesiones de psicología. ¿Psicología? Sí, la psicología ¿Qué es eso? de la correa. Exacto. Claro, los métodos para intentar, para los que nos estén escuchando, estoy haciendo comilla, porque soy irónico, le aplicaban correctivos continuamente, por lo cual todas sus taras mentales se agravaban. Y así terminó. Sí. Es que hizo muchas cosas. Dios, hace poco salió un biopic de cierto cantante que antes era negro y ahora fue blanco. Los antecedentes son parecidos y los finales son parecidos. Sí, porque vamos a hablar, sí, a ver, el origen de la historia. Porque aquí hay un salseo. No, espera. Vamos paso por paso porque después se lo llevaron a un sitio donde él iba a ser cura. Él iba para cura. Fue, sí, bueno, fue cura, era... Bueno, Sí, fue cura. Y en ese colegio donde iba para diácono, Ajá. el rector, el decano,
le dijo, tengo unas hijas, Tengo tres. tengo tres. Tengo tres niñas. Tengo 3 niñas. Y a ti, como te gusta contar historias y toda la pesca, cuida de ellas. Cuida de mis hijas, pero además... Es que esto es muy fuerte. Situación. Una barca en el río Támesis Ujú. con las 3 hijas del decano Liddell. Follow the Liddell. Liddell. Lorina, Alice y Eddie. A ver, aquí hay nivel. Dodgson, Carroll, empieza a improvisar en la historia para entretener a las niñas, sobre todo a Alice, que era la más pequeña, que tenía 10 años. Sí. Él tenía 21 cuando eso. Se lleva Nañita. En esa barca, ¿qué había en esa barca? Pues... follow En the esa leader. barca, 3 niñas. Bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Contextualización. Era él, hacía como 30 y pocos años que existía la fotografía como tal. Porque Pero espérate, venía espérate. del daguerrotipo. Pero espérate, ¿vamos a hablar de las fotos allá? No. Sí, porque ahora se explicará por qué decimos hoy lo barco, lo Claro, no, pero espérate, claro. Entonces, en esa barca, él empezó a entretener a las niñas y contó la historia de Alicia, y de ahí nace Alicia en el País de las Maravillas, que Que se creo llamó Alicia Bajo Tierra. Bajo Tierra. Ok. Os voy a entretener, Claro. niñas. Y después, ¿qué pasa? Que este señor, pues entre la timidez, entre la tartamudez, que desaparecía mágicamente cuando hablaba con niños. La tartamudez no es. Hablaba con niños. ¡Ja! Que después fue profesor de matemáticas y de lógica en Oxford. Sí. De hecho, hay un chisme que, al parecer, cuando él escribió Alicia en el País de las Maravillas, hay un chisme de que dice que la reina Victoria lo leyó y le encantó. Entonces le pidió su próximo libro, tipo la segunda parte de Alicia en el País de las Maravillas. Y entonces él lo que le mandó fue un tratado sobre los determinantes matemáticos. Yo me imagino Chiquito troll. la cara de la reina de. Este será la segunda parte de. ¿Cuál será ese segundo? Se pasó. Vale, entonces, claro, con todo este contexto, vale, fotos. Momento foto. Momentos fotos. Vale. Seguimos un poco con la biografía. Como decía, hacía 30 y pocos años que se había creado la fotografía como tal, porque él venía del daguerrotipo. Y él era un gran amante de la fotografía. Tanto es así que tuvo una carrera de 20 y pico años como fotógrafo profesional. Y aquí viene la historieta. ¿De qué más hizo fotos? ¿De paisajes? No, No. ¿De animales? no, de bodegones, no. Vaya que no, aunque peras había. A ver. Solo decirle que antes de morir se le habían adjudicado una media de 3.000 fotografías a niños pequeños. ¿Qué había hecho él? Y él había quemado, él, no alguien, él había quemado la gran mayoría y solo quedaban 1.000. Como si 1.000 fotos Como de niños si pequeños. fueran pocas, ¿sabes? Venga ya, así está bien. Madre mía. Empapelar mi cuarto de enfermo. ¿Por qué de enfermo? Porque muchas de esas fotografías, y no me lo estoy inventando, no es un chisme, está en internet. Busquen fotografía. Hecha, es que pones tal cual. Hechas. Fotografía hechas por Lewis Carroll. Y te vas a encontrar niñas con pecho fuera, de frente, acostadas en divanes Todo mal, todo con mal. posturas todo medias mal. extrañas. Muy mal todo. Señor, fatal. 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 Y se rodeaba de niños constantemente. Sí. Él tenía, bueno, era cura. Te vetamos. Así que, no, era cura, era lógico para él. Claro, ¿Por pero... qué? Porque él siguió las enseñanzas de Jesucristo cuando dijo, dejad que los niños Se se acerquen a mí. Señor Lewis Carroll, menos mal que estás muerto, ¿no? Porque... Bueno, entonces, claro, muchas de las fotos que sacó fueron también hechas a las hijas del decano, entre ellas Alice, que recordemos 10 años. ¿Qué pasa? Que años más tarde la familia rompe relaciones con Carroll. Mágicamente. ¿Mágicamente? ¿De verdad? Bueno, es que se dice que él se había enamorado de la niña Ay, Dios, que y le propuso matrimonio. Yo creo que la subió a la trona a la niña y le propuso matrimonio. Y Es yo me que imagino a todo los padres detrás diciendo,
Claro, porque es que habían un montón de cartas que él le escribía a ella. De hecho, muchas de las cartas la familia las borró, mi madre, las quemó. Bueno, las borró de la historia. La bajaron de la nube. Las quemaron un montón de sus cartas y aún así quedaron cartas. O sea, imagínate las que borraron. Señor, todo mal. La historia, divertida, todo el rollo. Ahora hablaremos de eso. Pero usted, vetadísimo. O sea, Vetadísimo. aquí hay que separar la obra del autor clarísimamente. Bueno, hay muchos defensores de Lewis Carroll que se atienen a la idea del rollo de es que ustedes están mirando toda esta situación desde los ojos del siglo XXI, donde todo el rollo... Tienes que mirarlo desde la época, niño. Tienes que tener perspectiva histórica porque en la época victoriana los hombres mayores se casaban con niñas de 15 años. Eso no lo convierte en menos asqueroso, señor. Eres un puto enfermo ahora y antes. Y ya está. A fucking sick person. Fin. Venga, vamos a hablar del libro y de los personajes, ¿vale? ¿Se acuerdan los que hayan visto? Sí, respira, coge aire. No te estés. Pero hizo cosas chachis como Hizo cosas ser chachis. inventor. ¿Inventó cosas? Hace- Cuenta todo lo que inventó. Hace un rato yo leí que él a las 3 de la mañana se le ocurrían ideas como se nos puede ocurrir a todos nosotros. Hoy en día lo que pasa es que la gente que se le ocurre una idea a las 3 de la mañana se da la vuelta, se echa un pedo y se sigue durmiendo. Pero los que se preocupan de verdad por tener ideas y desarrollarlas, O cogen claro. el móvil y lo apuntas en el cogen móvil, el chico. móvil, lo enciende la luz, Claro. te apunta o tiene una libreta al lado de la cama. ¿Qué pasa? Que en la época victoriana tú no puedes coger y encender la luz tal cual. Claro. Imagínate a las 3 de la mañana tienes una idea y dices, espera un momento, tengo una idea esclarecedora. Voy a encender la luz para escribirla. En lo que buscas el quinqué. Busca Los fósforos. los fósforos. En lo que se te rompió una y la otra, que eres torpe, que este está mojado. Dios mío, se me cayó el fósforo. Estoy oscura, no veo nada. Ya se te olvidó la idea. Se te olvidó la Se te idea. olvidó la Así idea. que a él se le ocurrió una especie de plantilla. No sé cómo, porque no se explica, no hay fotos de la cosa. Si tú sabes, tú que nos estás viendo y escuchando, si sabes de lo que va a hablar de ahora, porfa, escríbenoslo porque yo no he encontrado nada sobre lo que él está diciendo, sobre qué aparato que inventó y estaría súper guay si sabes lo que es, que nos comentara. Exacto. Bueno, más que un aparato era una especie de como de plantilla con un abecedario, que es así como se describe. Y supuestamente tendrá que ser algo táctil, ¿no? Algo que tú puedas ir tocando con los dedos a oscuras para ir escribiendo. Y está muy guay. Y también inventó una versión muy básica, muy primitiva, de lo que hoy conocemos como el Scrabble. El Scrabble, tío. Scrabble, tío. ¡Qué guapo! The Bible Stuck. No sé si era de The Motel. ¡Qué guay! Pues sí, bueno, tenía cosas Bueno, guay. cosas chachis, vale, eso está guay. Sí, a ver, si no Lo- hubiera hecho tantas cosas guay no estaríamos hablando Claro, de... lo que le quita a los niños se lo da a los niños también. Bueno, vamos a hablar del libro y sus personajes. Venga, los que hayan visto la peli recuerdan cómo era Alicia. De hecho, por aquí estará que ella era pues rubia, con un vestido azul y demás, pero nada más lejos de la realidad. Ella tenía el pelo corto, moreno, el flequillo, o sea, no se parece en nada. O sea, era una niña victoriana, tal cual. Victoriana no es de la Victoria. Sino Era de la Victoria. Va, de la Victoria. Y hay que hablar de Alicia, antes de hablar de otros personajes, porque el personaje de Alicia es muy fácilmente odiable. A no Sí. ser que te metas en la mente de un niño, porque es Si lees fácilmente... el libro. Exacto. Porque la Alicia literaria Uf. es muy preguntona, es muy pesada, es contestona, no se pregunta las cosas. Las cosas importantes no se las pregunta, pero después tonterías a saco. Y de repente la tipa es una potencial politoxicómana. Porque la tipa no se plantea, dice... Tal cual. ¿Qué es esto? Sí, pero sí, dice, sí. bébeme. No se lo piensa, cómeme. ¡Pum! Para adentro. Se lo manda todo. ¿Qué es? Una seta para adentro. Para adentro. ¿Qué niña. líquido pone bebé? Le hago caso, me Sí. lo mando para adentro. Y después dice que soy gigante. Oh, niña. Dios mío, he encogido, soy... ¿Qué esperaba? O sea, A ver. quiero decir, si te tomas algo en un mundo de fantasía donde nada tiene lógica, te vas a beber algo que crees que debe hacer eso. Coño, un día cualquiera en Zumo España. limón, o sea, no... ¿Eh? Un día cualquiera en España. Pues sí, es fácilmente odiable. Hay muchos personajes que también son muy odiables. Pero
cuando planteas la lectura desde el punto de vista de un niño, ¿cómo es un niño? Tiene sentido. Un niño es preguntón, un niño te saca historias de la nada Exacto. y tiene su propia lógica y ve a los adultos como ilógicos, que es lo que ocurre en el libro todo el rato. Exacto. Y es que eso es lo que estamos hablando antes. O sea, claro, si lo ves desde el punto de vista de un adulto, te estresas porque las historias no van a ningún lado, no tienen un principio y no tienen un final. Hay un montón de personajes que aparecen súper raros y que de repente te cuentan una historia que no tiene ningún sentido. Pero claro, tú te paras a escuchar a los niños hablar entre ellos y es fácilmente una conversación entre ellos. El libro de Alicia. O sea, está muy guay en ese sentido. ¿Cómo sabía este señor tanto de conversaciones de niños? Ahí lo dejo. Bueno, entre cama y cama hablaba. Hablaban. El personaje de la Reina de Corazones, por ejemplo, la duquesa Ujú. y la Reina Roja, que, por ejemplo, la duquesa aparece en el libro, Al principio. de todo. La Reina de Corazones sí aparece en el libro y aparece en la peli. Y la Reina Roja, que aparece en el siguiente libro, en Alicia a través del espejo, que es la segunda parte. De la que no Pues- hablaremos. No. Y hay un personaje que, esto lo dijiste tú el otro día y me sorprendió, el Dodo. Ajá. El Dodo, o sea, si has visto la peli, sabes qué personaje es el Dodo. Y en el libro también sale. ¿El Dodo quién era? Estos son alusiones y son teorías, pero se dice que el dodo era el propio Lewis Carroll. Ujú. Y aquí voy a hacer un mini paréntesis. Porque me gustaría hablar, porque desde el principio dijimos que Lewis Carroll se llama en realidad Charles Sí. Dodgson. Charles no sé qué Dodgson. No sé qué, Dodgson. Dodgson, a ver. Esto se le llama information de la buena. Lo busco rápidamente. Charles Dodgson. Charles, tío, ¿dónde está? Charles Ludwig Dodgson. Es que Ludwig es lo importante. Ludwig. ¿Por qué? ¿Por qué llegó a Lewis Carroll siendo Charles Ludwig Dodgson? ¿Qué Y es nivel? que el tipo era matemático y era lógico y le gustaban los juegos y los jeroglíficos y toda esta pesca. Y el tipo lo que hizo fue coger su nombre y convertirlo al latín. Con lo tal... También tengo cosas apuntadas, mano. Niño, que soy... Estoy sorprendida. Buah, niño, yo escribo. Lo más sorprendente es que entiendas esa letra. Lo latinizó. Ludwig lo latinizó como Ludovicus. ¿Ludovicus? Ludovicus, que es la versión latina de Ludwig, Ajá. que creo que viene del alemán Ludwig. Y Charles como Carolus, que es Carlos. Carlos. Y Claro. claro, Carlos. Entonces, Ludovicus Carolus. Y después cogió... Vete tú a saber por qué. Porque Dijo, se despertó "Bueno". una noche e hizo con su maquinita rara a cambiarme el nombre. Y le dijo a Liz Lidl, ¿qué hace, cariño? Y yo, Y le cambió el nombre. déjame, esto es lo mío. Calla, niña. Y cogió encima, por si eso no fuera poco de volver su nombre al latín, dijo, pues ahora que está en latín, lo vuelvo a pasar al inglés. Chacho, que tío más Entonces, pesado. al pasarlo al inglés, Lewis, vete a acostarte, loco. pasó Ludovicos como Lewis y Carol de Carolus. Ese señor tenía mucho tiempo libre. Sí, bueno. Sí. 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 Vale, personaje del sombrerero, tío. Oh. ¿Te gusta el sombrerero? A mí me encanta el sombrerero. El sombrerero tiene un trasfondo detrás Eso me gusta a mí. súper guay. Claro, porque recordemos que este señor, lo volveremos a recordar más adelante, que Carroll, pues profesor de matemáticas y de lógica, Ujú. pues se basó en muchos personajes de su entorno o cosas y demás de su entorno para hacer los diferentes personajes del libro. Ujú. Entre ellos, el sombrerero, que en aquella época, en la época victoriana, existía la figura de sombrerero que hacía sombreros. Y había una cosa que se llamaba el mal del sombrerero. Que todos los sombrereros terminaban locos de la cabeza. ¿Pero por qué terminaban locos? Porque, esto es un salseo histórico. Buah. Porque los sombrereros de la época usaban mercurio para procesar el fieltro del sombrero. ¡Mercurio! Mercurio, niño. ¡Mercurio! O sea, entonces, el envenenamiento por mercurio provocaba temblores, timidez patológica, alucinaciones y cambios de humor.
Y claro, Carroll se basó en un vendedor de muebles real de Oxford, que vivía por ahí, llamado Theophilus Carter. Vivía por ahí, era vecino de él. Sí. Theophilus Carter, que siempre llevaba chistera y era un señor súper snob. Pues entonces cogió ese personaje y cogió el mal del sombrerero y ¡pum! Que de hecho, el mal del sombrerero no era una cosa aislada, sino era un mal generalizado. Y de hecho, de ahí salió una expresión que se dice en inglés que se llama mad as a hatter. Es decir, loco como un sombrerero. Y después hay otro detalle, que el sombrerero del libro Ah, sí, tiene una carta. tiene una especie de cartita, una nota en la cabeza, donde pone unas letritas y unos números. Y es Sí. simplemente lo que costaba un sombrero de la época, y no sé por qué, lo puso ahí. Como que el sombrerero llevaba el sombrero con la etiqueta puesta y todo. Está guay. Que por cierto, si llegan a comprarse cualquier libro, bueno, cualquier no, Yo te lo recomiendo porque es súper cortito y se lee rápido. Sí, es que las todas las ilustraciones... ilustraciones están hechas por, bueno, esta no, perdón. No, esta fue por el otro señor. Hay otro señor. Hay una primera versión que es Alicia Bajo Tierra, que es muy cortito. Y ahora no encuentro el... aquí. Esta es una de él, ¿no? Esa sí creo que es de él. Él hizo las Exacto. primeras ilustraciones de la primera versión de Alicia Bajo Tierra, que era la historia inicial, y que luego regaló a Alicia Liddell y a su familia en unas navidades porque le habían solicitado que por favor les mejorara el libro, lo completara y se lo regalara. Y ahí está, las ilustraciones son preciosas. Están muy bonitas, tío. Es muy diferente a Pues lo que había. Bueno, otro personaje, Gato de Cheshire. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? Esto está guapísimo. Porque dice que Cheshire es un lugar, ¿no? No es que exista un gato que se llame Perdón. ¿Puedes pronunciarlo otra vez? Cheshire. Tú no lo pronuncias así. Tú que me Cheshire. estás escuchando, Cheshire. tú no lo pronuncias así, ¿Tú lo dices? sabes. Tú dices Kefir. No me sabes. Cota. Gotas. Cheshire. ¿De dónde sale Cheshire? Cheshire no es un tipo de gato. Porque todo el mundo dice el gato de Cheshire. Claro, como... Es una región de Inglaterra donde se hacía un queso que se vendía con un logotipo que era un gato. Sí, que le ponían como una imagen Un de grabado. gato. Sí. Un grabado. Y a medida que se iba comiendo, Se la iba gente... comiendo de atrás para adelante, ¿no? De Exacto. cola a cara. De modo que cuando finalizabas el queso... porque claro, sería un grabado de estos semitransparentes. Exacto. Y a medida que te comes el queso va desapareciendo la imagen. Exacto. Y Entonces va desapareciendo la imagen como desaparece el gato de la historia hasta que solo quedan los ojos y la sonrisa. Está guapísimo. Está guapísimo. Tú no sabías eso. Eso que te lleva. Y no lo sabía. Y si lo sabes, pónmelo en comentarios y yo te cojo otro comentario y en ese comentario te hackeo, sé dónde vive. No, pero a ver. Yo no sabía eso. O sea... No, yo tampoco. Yo sabía eso a raíz de investigar. esto, de investigar y de poner... Pero, o sea, ¿quién sabe eso? O sea, me parece una fantasía. Y es una Está fantasía. guapísimo. Porque es como sale en el libro y en la peli. Claro, que es que tiene sentido. Claro, es que en la peli, como nada tiene sentido, tú dices, otro Pues sin pasa. sentido más. Pero claro, él va cogiendo cosas. Claro, cuando tú empiezas a descubrir todas estas cosas, claro, hay cosas que empiezan a tener sentido. Exacto. La Reina de Corazones. La Reina de Corazones está probablemente, ya te digo yo que sí, A ver. ya te digo yo que sí, inspirado en la Reina Victoria. En la estricta educación de las madres victorianas de la época. Y también, bueno, aquí hemos encontrado información que, pues como que es una sátira al sistema judicial de la época. Que es como, no me interesa, muerte. Fin. Sospechoso, adiós. Next. Exacto. No, porque tengo pruebas. En esa época no existía el No. vete a la cárcel, pero espera que tu caso puede ser revisable. No, no. ¿Revisable? No, no. Además, si entras en la cárcel, bueno, es que ni entras, o sea, te quiero decir, telón. Bueno, vamos a hablar. Espérate un momento. Armite, ¿cuánto llevamos de programa? Esto me interesa, porque nos ponemos a hablar y no me di cuenta cuando. Pues empezamos. vamos a... Llevamos unos 40 minutos. Vale. Bien.
Bien, Nos tenemos tiempo. controlamos. Tenemos tiempo. Hay Es que tiempo claro, de comer. tiempo de comer de sobra. Es que ¿sabes qué pasa? Hay un montón de cosas de las que hablar. Intentamos abarcarlo todo. Vale, vamos a hablar de las metáforas y de las matemáticas que hay en el libro. Porque sí hay. Y aquí entra lo importante. Y aquí vamos a recapitular sobre las primeras preguntas que hicimos al empezar de por qué es tan importante este libro, por qué fue tan famoso este libro. Claro, que simplemente dijimos, chiquita mierda. Claro. Pero ahora No, vamos a a ver. intentar esgrimir Claro. las características que tiene el libro que Claro. hacen de él un clásico inmortal, a Exactamente. mi pesar. Este señor, profesor de matemáticas y de lógica, que decidió pues escribir un cuento para entretener a los niños y metió un montón de personajes basados en gente que conocía Por referencia. exacto, de su entorno, y también metió, como no, como buen matemático y profe de lógica, pues metió también este tipo de cosas. ¿Por qué se diferencia tanto este libro y por qué es un clásico de la época? Pues porque hasta entonces los cuentos que habían para niños tenían metáforas, tenían aprendizaje, tenían, ¿cómo se llama? Bueno, aprendizaje. Letra. O sea, tenían un aprendizaje. Todo lo que pasaba era por algo, era para que el niño, bueno, los hermanos Grimm, todos los personajes que habían, además eran personajes que ya existían, es decir, existían pues las brujas, los fantasmas, y demás personajes de la época. Pero claro, es que en este libro hay personajes súper locos. Hay un grifo, de repente una tortuga que habla, además hay como animales, un solo animal mezclado con varios animales, o sea, es como una cosa, un ornitorrinco muy, muy loco de animales. Entonces, aparte de esos nuevos personajes que aparecen en esa época victoriana, también aparece este cuento es un cuento sin aprendizaje. Quiero decir, aquí pasan cosas y no tiene por qué pasar por algo. Aparte de algo muy importante, y es que todos los cuentos que conocemos, ¿no? La cerillera, el soldadito de plomo, el patito feo, la caperucita roja. Dinos más, espera. Más. Espera, Dinos lo tengo. más. Y rebáteme si eres capaz. Dinos más. Ratilla. Dinos más cuentos. Todos ellos, si nos paramos a pensar y lo pensamos fríamente y lo analizamos, se notan que está la mano de un adulto detrás. Y el cuento siempre tiene una pesadez y una seriedad inmanente que está per se en cada historia. Por muy loca que sea la historia y por muchos guisantes verdes que crezcan hacia el cielo y toda esta historia, siempre hay un adulto detrás y se nota la mano del adulto. En el caso de Lewis Carroll también se nota la mano. Perdón. Pero en el caso de Lewis Carroll, tú lees la historia, una historia que parece que está escrito por un niño. Porque no va a ningún lado, como la historia de los niños. Exacto. Es muy random, porque de repente tú le estás hablando a un niño de hacer las tareas y que si va a fútbol y no sé qué, no sé cuánto, y de repente el niño te dice, ¿y tú sabes que las orugas caminan lento? Pues eso es Alicia en el País de las Maravillas. Eso es así todo el rato. Y claro, tiene sentido si eres un niño que lo está viviendo. Es que está guay, tío. Y yo creo que es la primera vez que podemos decir con todo lujo de detalles y con toda la contundencia, fíjate tú que ya había siglos de tradición, siglos, sino por no decir milenios, porque ya desde los egipcios ya había historias que se han ido transformando a lo largo de la historia hasta llegar a nosotros de otras maneras. Pero es la primera vez que hay un cuento sobre niños, para los niños, que piensan los niños. Exactamente. Yo creo que por eso fue tan importante y tan marcado. Sí, o sea, bueno, y también porque hay un elemento que marca el libro, que es en inglés el nonsense, que es el sinsentido. Es decir, locuras lingüísticas que son juegos de palabras que no van a ninguna parte. Te cuentan una canción porque dice, claro, esa es la lección que me daba la canción de no sé qué. Y te empieza a cantar una canción que no tiene ni pie ni cabeza. Y al final dice el otro personaje, pues sí, es verdad, qué lección tan grande. Y tú, ¿cómo?
Claro, de hecho, en la peli, o sea, tú empiezas a leerte el libro y en el libro al principio ella empieza a caer por la madriguera y ella empieza a recitar un poema que a medida que lo recita dice, yo creo que esto no tiene sentido, creo que lo estoy diciendo mal. Y cuando en la peli, no en el libro, en la peli, cuando ella se despierta de golpe y empieza a recitar ese poema. Y la institutriz que está con ella le dice, ay Alicia, pero qué locuras estás diciendo. Claro, para ella, que acaba de venir de un mundo de maravilla y de fantasía, eso era como súper normal. Claro. Bueno, te recomiendo que lo leas, o por lo menos que busques ese trocito de poema, porque es muy gracioso. Es una locura. Es muy No, gracioso. y que además, que es otra de las teorías que se habla del contexto subterráneo del libro, que es un viaje hacia la madurez. O el darse cuenta, ni siquiera es la madurez, sino Sí. el darse cuenta de que tu Es que vida hay cambia. hay muchas teorías, ¿eh? Luego hablaremos de las teorías que tiene la gente, pero Pero fíjate, hay muchas teorías. yo voy a hacer una relación de ideas súper loca ahora. Ay, mi madre. Y es una relación de Qué ideas miedo me da esto. de algo que se me está ocurriendo ahora mismo. Eso es lo que me da miedo. Porque es una historia, independientemente de que sea loca o no sea loca, pero hay 2 o 3 ocasiones en el libro que son como cambios, que son como saltos. En el libro está el primer salto, te lo encuentras con el gato. Porque Ajá. el gato es filósofo, es intrigante, te plantea cuestiones que Es un hacen, fifófofo. que hacen que te rompa la cabeza como se la rompe a Alicia. Sí. Hay otro salto, que es la oruga. ¿Quién Ajá. eres? Y le repite constantemente, ¿quién Pero eres? ¿quién Y eres? se meten en unas historias y al final vuelve a decir, sí, pero me has dicho 1000 cosas, pero ¿quién eres? Y ella, ya loca de la cabeza, claro, es otro cambio. ¿Y quién más estaba? Ay, Y creo que con la reina, puede ser. más que con la reina, Yo creo que con la reina hay un cambio porque es cuando ella como que se da cuenta que nada tiene sentido, que ella está cansada de estar perdida y que quiere irse a casa porque quiere volver. Yo creo que ahí es como el momento en el de, y se acabó esta fantasía, me voy para casa. con el rey. Más que con la reina, porque la reina es un histrionismo sin lógica, que le corta en la cabeza a todo el mundo. Pero donde ella se da cuenta de la locura de los adultos, Sí. y ya no solo de los adultos, sino de la sociedad en general, de Sí. digo una ley, pero digo lo contrario, y alguien me rebate, pero incluyo ese rebatimiento, nada tiene sentido, nada va a ningún lugar, y todas las leyes se contradicen a sí Sí. mismas. Es ahí cuando ella dice, Sí. váyanse para el carajo, Yo ya, ustedes son cartas, son Sí. naipes, exacto. y yo me voy para casa. Exacto. Son 3 momentos que yo puedo relacionar en historias que tienen una linealidad hasta que hay un elemento disruptivo y hay un salto bestial. Y para mí, esa referencia está en 2001, Odisea en el espacio. Dios, no me lo esperaba para nada. Flipalo, porque hay una historia, ¿no? Hay una civilización, hay un desarrollo y de repente está Bloom, el lapidote Sí. negro, que es como cada vez que lo tocas es un salto ya no temporal, sino un salto cualitativo del ser humano. Porque de monos de repente, al posar la mano, es como golpes de sabiduría, como quien dice, y de monos pasan a seres humanos que están en el espacio. Y hay otro momento donde vuelve a aparecer el tótem negro, y vuelve a tocarlo, y hay otro salto, y es como un futuro que ni nosotros no somos capaces de imaginar. Y lo mismo pasa en Alicia. Hay un desarrollo de la historia y de repente hay un personaje que hace de tótem, que cuando entra en contacto con él hay un cambio. Porque no sé si te has dado cuenta que hasta ese momento ella era una niña preguntona y fuera. Habla con el gato y de repente se cuestiona cosas y pasan cosas que no hubieran pasado si no hubiera entrado en contacto con el conejo. Lo mismo pasa con la oruga. Como que empieza a tomar conciencia de sí mismo. Y por eso es ese camino hacia la... Es que no madurez, porque sigue siendo una niña y sigue siendo... A ir creciendo. O sea, no... Es no tomar conciencia del paso del tiempo y de la... mira de la que, conciencia. mira que he visto y leído teorías sobre el libro. Pero o sea, con esto me hagas de romper por todos lados. Y mira que hay No me lo teorías veía locas como que había un teorías. fulano en la época victoriana que después de leer el libro llegó y dijo, ¡ya! Agárrame el cuerno que tengo la revelación del milenio. Después de haber leído esto y de ver estas cosas, yo puedo afirmar sin Y ninguna afirmo duda
prometo y prometo que Lewis Carroll es en realidad Jack el Destripador. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esto pasó de verdad. Un fulano de la época llegó a ver, acusar sí. a Lewis Carroll de ser Jack el Destripador. ¿Por qué no? Es que... Madre en fin. mía, la gente. Bueno, colega. otra teoría, hablando del mundo este que creó, lleno de metáforas, de matemática y lógica y tal, hay una teoría muy fuerte y todos la sabemos y no podemos no hablar del elefante rosa en la sala. Es que o sea, tenemos que hablar de esto. Hay una teoría muy fuerte que dice que este señor escribió a Alicia drogado. O, sí, drogadito. De LSD, yo qué sé, muchas cosas. Opio, Z, LSD y HD. HDMI, ADSL A ver, y de todo. era conocido por todos por el rollo de lo que hablamos al principio, de que él sufría epilepsias. Sí, y esquizofrenia. Y es que eran máquinas. Claro, él acudía frecuentemente al opio y al láudano. Claro, ¿por qué no? O sea, te quiero decir, si ya tengo esquizofrenia, ¿por qué no un poco más de droga? Él se mandaba un mojito y decía, échale un piquito más de láudano. Y al decano no se le ocurre otra persona para cuidar a sus hijas y entretenerlas que a este señor. Y le dice, tú con sus hermanas y un cura, vayan ahí en barca y las entretiene. ¿Qué había en esa barca? ¿De dónde venía esa barca? ¿A dónde iba? ¿Quién estaba? ¿Quién estaba? ¿Qué toda esa gente ahí en esa barca? Sospechoso, cuanto menos. Lewis Carroll era el Michael Jackson de la época victoriana. Es que solo le hacía falta cambiarse de blanco a negro. ¿Tú sabes cuál es el juego Otelo? No, tío. De fichas blancas, fichas negras, y si pasa por encima de la negra te convierte en blanca. Ah, sí, es verdad. ¿Te imaginas a Lewis Carroll y Michael Jackson jugando a eso? ¡Woo! Pere, 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 pere. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las metáforas que estamos ahí rondándola y sobre los juegos de lógica, porque él era también profesor de lógica. Sí. Y hay una ¿cómo se llama? Un acertijo. Un acertijo, muchas gracias. Que resuena mucho incluso en la película, en la segunda película versión live action, ¿sí? Live action. Live action. O, como se ¿De suele Tim decir, Alicia en el País de la Maravilla, persona. Exacto. Exacto. Persona. Que la pregunta es, ¿en qué se parece un cuervo a una mesa de escritorio? Tranquilo, no te angusties por la respuesta porque ni el propio escritor la sabía. Quiero decir, él la escribió porque sí. Esta en concreto no tiene ningún sentido. Un sinsentido. Pero hay gente que se volvió tan loca con buscarle un sentido, que es que no le tienes que buscar sentido a esto. ¿No has aprendido que no le tienes que buscar sentido a lo que hay aquí dentro, al libro? No lo busques. Pues hay mucha gente que quería buscarle sentido a ese acertijo. Y hay muchas diciendo, no, porque claro, está unos números súper raros. No, tío, que no tiene sentido. O sea, disfrútalo, gózatelo. Y ya está, sigue. Bueno, siguiente página. Imagínense la tostada que le tuvieron que dar al nota. Eso seguro que tiene un acertijo, y seguro que es esto, y seguro que es esto. Y él en su casa, que no, loco, que ¿Qué no. es 42? El ¿Qué? tipo se inventó una respuesta. Sí, se inventó una respuesta. Ahora mismo no me acuerdo cómo era, porque los Sí. dos daban una nota y no era no sé qué, y la gente digo, eso era. Exacto. Y me imagino la cara de Lewis Carroll diciendo, ¿en serio te estás tragando esta mierda? Sí. Bueno, pues... Joder, yo porque soy un epiléptico drogadicto, pero tú, Pero tú, mi niña... persona de bien, por favor. Bueno, pero sí que hay matemáticas ocultas, como por ejemplo los números imaginarios, álgebra, lógica, en la merienda del sombrerero, Oh, sí. con la liebre de marzo. Porque, ha aparecido una pequeña ser. Hola, personaje, hola. Es que tenemos aquí un público que es tan bonito. Exquisito. En la merienda del sombrerero y de la Libre marzo. Libre de marzo, que aparece Alicia, que le ofrecen té todo el rato y nunca bebe. Ujú. La merienda, pues es una burla a las teorías que decía que el tiempo era una dimensión más que sí se podía aislar. Ujú. Vale. El tema del reloj. Me encanta que pares como diciendo, esto hay que explicarlo. Esto hay que explicar, es que hay que explicarlo. Porque es denso, ¿no? Hay que explicarlo, yo te explico, mira. Por un lado está, es que claro, la comida, mi madre, el momento del té es el momento del tiempo. Se habla del tiempo. El no cumpleaños es una crítica maravillosa a la obsesión humana
por celebrar solo los momentos extraordinarios y se dejan el resto de días, los 364 días, 8,8 Venga. días del, en fin, da igual, lo que sea, que no son importantes. Entonces eso es como una pequeña crítica por un lado. Por otro lado, el sombrerero tiene un reloj de bolsillo muy raro porque da el día del mes, pero no da la hora. Ujú. Y entonces Alicia le dice que eso es un sinsentido, que no sirve para nada. Y entonces el sombrerero contraataca con lógica aplastante, diciéndole, ¿acaso tu reloj te dice en qué año estás? No, porque se queda en el mismo durante mucho tiempo. Pues mi reloj no da la hora porque aquí siempre son las 6 de la tarde, la hora del té. A mí lo que me interesa saber es el año. Eso tiene toda la lógica del mundo, en realidad, si lo piensas. Claro. Bueno, para los que no sepan la historia exacta de ese momento del no cumpleaños y el momento del té que están todo el rato té y cambiando de asiento constantemente, es porque siempre son las 6 de la tarde Sí. y por lo tanto siempre es la hora del té. Entonces van a servirse el té y nunca se lo sirven porque es el momento del té otra vez y hay que cambiar de sitio para volver a tomar el té que nunca toman y por eso Alicia nunca toma el té y en un momento dado dice, tráeme para acá. Exacto. Y me voy. Es una maravilla. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La solución a la respuesta de lo del reloj, que el sombrero dice que está parado en las 6, por tanto, vive en una exactitud matemática constante. Porque seguramente en lógica el número 6 será un número como redondo, Claro, porque mágico. la respuesta es que el que esté parado, o sea, es el que está parado porque él da la hora 2 veces al día, mientras que el que se atrasa un minuto solo da la hora exacta una vez cada 2 años. Entonces el reloj del sombrerero está parado en las 6. Por lo tanto, él vive en una exactitud matemática constante. Esto, si eres matemático, Te partes el culo. escucha. Te partes el culo. Para el resto de los mortales, truñete, gabinete. A mí me costó entenderlo, al final lo entendí, pero me costó entenderlo, no te voy a engañar. Bueno, pues ya Pero tomaremos bueno. otro café con leche para que me explique. Y aquí es donde vienen las flipadas de las interpretaciones sobre la obra, ¿vale? A ver, porque esto es interesante, porque cuando planteas una obra tan loca, sin historia lineal, que sí, una historia porque Alicia pasa por diferentes estados, pero es que no va a ninguna parte. Claro, Porque- pero tú como adulto necesitas sacarle un sentido lógico. Sí, A algo que no tiene ¿Qué ocurre? lógica, te estamos diciendo desde hace una hora. Ese libro no tiene lógica, Claro. chiquito. tú se lo presentas a un niño, todo guay. Pero Pero el niño flipa. el rollo es cuando tú presentas el libro al mundo adulto, Claro. al mundo editorial y todo el mundo lo lee. Entonces, como es un libro tan loco, pues loco es el que lo lee y loco es el que comenta. 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 Club de lectura, ratilla. Escribe ratilla. Vamos, ratilla. Nuestro público está partido. Eres una ratilla. Normal. Él comenta, ratilla. Claro, entonces ¡Abogado! A ver, Hay un montón de teorías que, por ejemplo, hay mucho flipado. que se dice que Carroll incluyó referencias a la geometría proyectiva y el álgebra booleana disfrazada de sinsentidos. Por favor, si alguien sabe qué es esto, que lo escriba en comentarios porque no tengo ni idea de lo que es. Intenté buscarlo en internet, me perdí más todavía, o sea que por favor escriben en comentarios. Arden ¿qué las es redes. esto? ¿Qué es La- el álgebra booleana? Y la geometría ¿Y proyectiva. en qué se diferencia de la hawaiana? Vale, después, la Sé parte de... mucho. Hay una teoría súper loca que dice, ¿te acuerdas al principio cuando ella empieza a llorar un montón Claro, y por- se hace como un mar y ella se ahoga y se mete en tal... Contexto. ¿Por qué llora? Porque de repente Ah, sí. ella es una flipada de ver una puerta y a través del ojete de la puerta ve un jardín maravilloso y precioso y dice, "Oh, quiero entrar", pero no ¡Vamos! tenía la llave. La llave estaba encima de la mesa y al lado de la mesa había una botellita que decía, bébeme. Y ella en vez de coger la llave, ser una persona normal, coger la llave e ir a la puerta, pero decía, no puedo pasar por la puerta porque es muy pequeña. Así que de repente vio la botella, Voy a La beberme botella esta la miró a cosa ella. que está aquí. la botella le dijo, bébeme. Lo ponía. Ponía bébeme. bébeme, sí, sí, sí. Se tomó un poco y empezó a menguar y dijo, ¡bravo! ¡Bravo! Ahora Pues sí si que menguó, entró por la puerta. Pero la muy gilipollas se tomó lo que había en la botella y se hizo chiquitita. Y cuando fue a decir, voy a la puerta, dijo, la llave. Y la ya... Y lo típico de... No. Y miró para arriba y vio que la llave seguía en la mesa. Allá arriba. Y empezó a llorar. Que esto es una teoría mía,
esto es lo típico de... ¿Ustedes no han pensado que... Aunque ella hubiera cogido la llave y se hubiera tomado la mierda, ¿Sí? la llave no mengua con ella. Bueno, a lo Por mejor lo tanto, sí, hubiera muerto escachada por una llave gigante. Eso no lo piensa todo el mundo. Eso no lo piensa todo el mundo, pero... es Pero que con todo un la libro sin lógica. sentido. Nada tiene sentido. Anda la mierda, Lewis Carroll Ludwig. ¡Pedófilo! Con la lógica del libro, sí. Ya está, te coge ahí. Pues entonces, Bueno, total, en ese momento se ella- se amargó porque se hizo pequeña, era muy pequeña, no tenía la llave, no podía pasar por la puerta, eres una gilipollas. Y Toma, aquí viene toma, otro toma. momento. Se agobió, se estresó. Que yo Entonces soy la tía. Y digo, pues sigo viviendo y me meto por debajo de la puerta. ¡Idiota! ¡Idiota! Que no piensa. Que no piensa lo que tiene que Estrategia, pensar. querida, estrategia. Ay, Lewis, estabas pensando más en la niña que en lo que escribía. En la real, tío. Entonces ella empezó a llorar. Empezó a llorar porque se Empezó a agobió, llorar, se a agobió, llorar, se a agobió de lo llorar. idiota que es. Y Claro que sí. terminó en un mar de lágrimas, toda agobiada. Entonces hay una teoría de alguien por ahí rolando que dice que ese momento es como, habíamos hablado antes, que como el cuento es en los procesos en los que ella se va haciendo mayor y va creciendo, en momentos adultos, tal, todo el rollo. Vale, pues como que esa parte del agua era el momento del bautismo. ¿Qué? Guau, Es que no sé quién está peor, si Carroll o el que sacó esta teoría, te lo digo. O sea, Dios, pero le gustaba un drama. Me bautizo mis propias lágrimas. Dios, madre mía, qué La poético. La tristeza de la Tot- vida. había otro, la parte de encontrarse a la oruga, que es el momento de la adolescencia que no sabes quién eres. Eso sí lo puedo entender, porque es verdad que le dice a la oruga, ¿y tú quién eres? Y ella, pues soy Alicia. ¿Qué Alicia? Claro. Bueno, pues no sé, entonces ella empieza a dudar que no sabe quién es ella. Eso me recuerda Y entonces, a un... claro, Perdón. No, sí. Vale, que el momento de la adolescencia ese que no sabes muy bien quién eres, estás buscando como tu identidad, ¿sabes? Todo. Y es ese momento, yo eso sí lo puedo entender. ¿Qué ibas a decir sobre esto? No, güey. Que es como... Me recuerda a un mini cuento que era que una mujer se moría e iba al cielo, pero le dijeron, no puedes pasar, solamente me tienes que responder una pregunta si quieres pasar. ¿Quién eres? Entonces la tipa decía, pues mira, yo soy fulanita. Decía el nombre, Alicia Liddell, esposa de Lewis Carroll. Y le decía a San Pedro, no puedes pasar. Si soy esta. Dice, Búscame en la lista, estoy no, apuntada. le decía, es que tu nombre no me dice nada de quién eres. Le decía, pues soy la esposa del banquero de no sé qué. Dice, sí, pero ¿quién eres tú? Tú no eres la esposa de tu banquero, ¿quién eres? Y el cuento es quién eres, hasta que termina intentando analizarse y dice, pues no sé quién soy. Y dice, pues quédate conmigo. Pues No, eso- no me acuerdo del final, pero era un eso- rollo como que le explicaba, Sí, intentaba averiguar quién era de verdad. claro. Entonces lo mismo, la oruga es eso. Es esa parte, Y claro. el gato de Cheshire. Cheshire, Cheshire. Zendaya, era más o menos lo mismo porque el gato El- le intentaba mostrarle si la oruga era quién eres, el Exacto. gato es dónde vas. Exacto. Y ella le preguntaba qué camino seguir. Y él le preguntaba, ¿pero de dónde vienes? Ujú. Y entonces, bueno, si no sabes a dónde vas, entonces no importa qué camino coger. Exacto. Y le decía, ¿pero a dónde quieres ir? Y Y dice, ya no sé, donde el tiempo me terminó- lleve. La terminó de reventar por todos lados. La Porque reven- si ya no sabía por dónde ir, imagínate después de eso. Exacto. En realidad, Alicia en el País de la Maravilla es un curso de estos de mentoría adolescente. En realidad sí que tenía un sentido. Oh, yeah. Bueno, pues yo creo que se nos ha acabado el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tenemos, Armiche? Venga, pues, Pues que sean clavado, 5. clavado, ¿eh? Yo creo que sí, se nos acaba el tiempo. Tenemos un montón de comentarios más que podemos comentar en comentarios. Espera, Y- ¿por qué? Ah, sí, comentarios. Chiqui, chiqui, chiqui. Es que si no nos estás viendo, tienes que vernos, porque tenemos un cartel, tienes que vernos. Mírame la cara. Comenta. Ratilla. Comenta. Y no se te ponga... No. Y comentar no significa un corazón ardiente. No. Tu opinión. Ni un dedito para arriba, Las ni un dedito para preguntas, abajo. las Ni preguntas. una carita vomitando. Me da igual que odies este programa. Dime que lo odias y dime por qué. Hazme un comentario de texto. Ratilla.
Recuerda las preguntas. ¿Por qué crees que es famoso el libro? Si te has leído el libro o si crees que lo has leído. ¿Cuál es tu personaje favorito y por qué? ¿Crees que este señor escribió el libro bajo los efectos de cierto tipo de droga? Si creen que terminó casándose con ella, si se reencontraron, Con el tiempo. Uy, hay una carta para ti. ¡Grita! Es que tenemos una pregunta del público. ¿Qué pasó? ¡Grita! Tenemos una pregunta. Ah, sí. Ah, bueno. tenemos un acertijo. Es que yo planteo, eso para el final. Vale. Así que, nada. Vale, pues en este podcast se detiene como a la hora del té. Sí. Y la conclusión que nos llevamos hoy es muy clara. No intenten buscarle una lógica cuadriculada a la vida porque el mundo real está tan loco como el del País de la Maravilla. Déjenos en comentarios si eres más del sombrerero, si eres más del gato de Cheshire, si eres más de la oruga, de la reina de corazones. Si les ha gustado este viaje alucinante, no olviden darle a seguir, suscribirse, compartir el podcast, escribirlo a mano, traducirlo, lo que quieran. Y nosotros nos vamos ya, antes de que la reina de corazones nos corte la cabeza. Sigan el rastro del conejo blanco y nos leemos en la próxima. ¡Hasta! Espera, y finalizamos con la pregunta que a todos les carcome. ¿En qué se parece Michael Jackson, Lewis Carroll y una bolsa de plástico? En que entre los tres, si los dejan solos con los niños, son peligrosos para ellos. ¡Adiós! ¡Feliz cumpleaños! Nos escuchamos en el próximo laberinto. ¡Hasta luego! Muchas gracias por todo. Adiós, adiós, adiós.